La prensa tiene que estar al servicio del régimen, no al de Falange, ni al tuyo personal. Los militares también tienen su prensa. Precisamente. Ya estoy harto de esta guerra de periódicos. En el año 66 se aprueba la ley de prensa de señor Fraga, que acaba con la censura previa, con lo cual los periódicos hasta ese momento, todo lo que mandaban pasaba por censura y por lo tanto a los kioscos solo llegaba lo que la censura permitía. Pero ahí se acaba la censura y provoca que los periódicos empiecen a pegarse entre ellos. Porque, como no hay partidos políticos, un poco ese papel lo heredan los partidos, ¿no? Lo heredan los periódicos, ¿no? Se hablan todos del Parlamento de papel, que es lo que había en ese momento. Y ocurre una cosa muy curiosa, que es que también hay un poco una pelea entre periódicos por ver quién es más aperturista, que es algo que queda bien. Como yo soy más aperturista porque yo puedo contar lo que otros no cuentan, ¿no? La prensa de la tarde, que existía entonces, están los periódicos que salían por la mañana, los matutinos, está por ahí ya el ABC o La Vanguardia, pero también estaban los vespertinos. Y ahí había uno que era el diario Pueblo, que dirigía don Emilio Romero, que presumía un poco de ser el atrevido. Era un periodista con mucha personalidad, era procurador en Cortes, con lo cual se entendía que tenía contactos con el gobierno y entonces era uno de los que le gustaba sentirse como el crítico autorizado. Se me permite criticar, no lógicamente al dictador, pero sí a algún ministro, se está equivocando esto, otro, tal. Pueblo era un periódico que dependía del sindicato vertical del régimen, es decir, indirectamente del ministro que hubiera de relaciones sindicales o del movimiento. Digamos, era la familia, digamos, del sector, entre comillas, sindicalista o falangistoide del gobierno. ¿Y a quién criticaba mucho? A los ministros que eran más del sector liberal económico, más conocidos como los del Opus Dei, que es como les llamaban despectivamente, porque varios de ellos eran del Opus Dei. Como, pues los del Opus Dei han hecho esto, tal. Entonces, en ese momento, sale un nuevo periódico, un periódico que ya existía, el Alcázar, es alquilado, por así decirlo, por una empresa vinculada al Opus Dei y al liberalismo que se llamaba PESA, y el Alcázar empieza a informar de una manera más aperturista y además a criticar cómo en el fondo Pueblo no informa de manera liberal, porque como claro, hay elecciones sindicales, y decir, cómo se nota que Pueblo está influido porque depende del sindicalismo, del ministro de los sindicatos, del ministro de Relaciones Sindicales o del ministro del Movimiento, y claro, eso limita su libertad y nosotros, en cambio, desde el Alcázar de Pesa, informamos de manera mucho más clara y mucho más abierta. Le acusaban los rivales, era como de ser los periódicos que traían la democracia capitalista opusdeyana. Bueno, eso era porque el director del periódico era del Opus Dei. Un grupo de empresarios decidió dar el salto y sacar un periódico a la calle. Como todavía era complicado eso de sacar un periódico nuevo, lo que hicieron fue un contrato con la Hermandad de Defensores del Alcázar para utilizar su cabecera y hacer un periódico. Hace muy bien el Alcázar, nuestro querido colega, dirigido y mantenido por miembros del Opus Dei, en incluir secciones críticas. El Alcázar, al ser una empresa dirigida y sostenida por miembros del Opus, podría contribuir a que el gobierno considerara más ampliamente las peticiones sindicales en materia social o económica, dado que en el gobierno figuran ilustres miembros, y en gran número, del Opus Dei, que nos induce a suponer la influencia de nuestro colega. Como el Alcázar se dedicó a dar información veraz de las primeras elecciones sindicales a las que se presentaron comisiones obreras, pues entonces lo que hizo fue irritarse muchísimo. Pueblo busca derivaciones que nada tienen que ver. El hecho de que el director de este periódico sea miembro del Opus Dei. Somos un periódico independiente. ¿Tiene idea Pueblo de lo que significa ser independiente? Por mucho que lo expliquemos, no conseguiremos que lo entienda. Hubo un editorial en nuestro periódico que se llamó Diálogo melódico sindical, que hacía una serie de, yo creo que ironías, y que sentó fatal en Pueblo. ¿A las reacciones llegaban ese tipo de guerras o no
o a los redactores ese tipo de cosas eran más de altas esferas? Sí, llegaban a las redacciones porque las proyectaban en las redacciones, las proyectaban en los medios de comunicación los propios interesados. Esta es una guerra política que efectivamente se produjo entre los llamados tecnócratas, que eran más bien afines al Opus Dei, y los llamados falangistas. Yo en parte creo que si había el problema que había era pues porque el periódico iba para arriba y Pueblo lo notaba. Pueblo tenía un mando único en la prensa de la tarde y el Alcázar pues ahí le hizo sombra durante un tiempo, ¿no? Lo cual lleva a que Pueblo publique un editorial directamente entero contra el Alcázar, diciendo dice el periódico del Alcázar, que por cierto está controlado por el Opus Dei, partido que tiene, sector que tiene ministros en el gobierno, pues claro, está condicionado y sí que es muy poco liberal a lo que contesta el otro, ¿no? El que no sabe libertad es usted como diario, porque a fin de cuentas Pueblo era un periódico que pagaba el Estado, mientras que el Alcázar era un periódico privado, aunque es cierto que su director era del Opus Dei y por tanto podemos deducir que podía tener vínculos. A lo que yo pregunto es, esta batalla entre dos sectores, acusándose los dos de lo mismo, tú dependes del gobierno, no, dependes tú del gobierno más, tiene para mí dos interpretaciones posibles. Una interpretación de lucha política, de decir, mira, dos sectores políticos que se están peleando, uno más, digamos, falangista, sindicalista, otro más liberal opus por ver quién controla el país, o una simple pelea entre dos periódicos de la tarde que buscan lectores, porque a fin de cuentas los dos eran periódicos de la tarde y los dos querían ese plus que te da soy más aperturista, pero al final se estaban zurrando, acusándose de lo mismo. Desde mi punto de vista, son dos periódicos peleándose por vender más periódicos. Es lo que yo opino. A ver, no deja de ser su negocio, no deja de ser su empresa, y ellos lo que les interesa es vender más que la competencia. El hecho de, no, es que este es del gobierno, este depende... Bueno, sí, eso es una forma de camuflar su verdadera intención. Yo sí que creo que lo que estaban haciendo era básicamente competir por dominar el mercado. Pero es que yo estoy a favor de esa competencia. Yo creo que la competencia es buena sin que se lleve al extremo. Por tanto, ¿por qué no ser, pues eso, público, espectadores de esa competencia, esa pelea entre dos diarios que luchan por ser el número uno en ventas? Yo creo que ese era el objetivo y, de hecho, me gusta pensar que era así. Porque, ya te digo, yo estoy siempre muy a favor de la competición en cualquier ámbito de la vida. Creo que hace mejor tanto al que gana como al que ha perdido. Yo lo celebré porque fue el rival de Pueblo y nosotros fuimos los que le derrotamos.